Hola, tener una relación cercana con Dios es garantía de tener luz para el camino de tu vida y claridad ante las dificultades que vayan apareciendo. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio: andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien. Jamás olvides esta promesa del Creador. Te invito ahora a conocer más sobre el andar junto al Señor para que conozcamos más de sus enseñanzas y su amor hacia la humanidad. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Ya vienen, ya están aquí, al lugar que les prometió, buscando paz y amor de Dios. Él dice que les dará un reino sin fin jamás, donde los pobres ricos serán. Allá no habrá más dolor, ya no sufriremos más, todo será distinto allí. Jamás faltará el pan, el hambre ya no será, toda la gloria es para el reino de Dios, un reino que no acabará, el único hogar es el reino de Dios. Silencio y quietud habrá, lugares de hermosa paz, cosas que nunca nadie vio. Veremos al Salvador, podremos hablar con Él, saber por qué murió por ti, también por mí. Ya no se verá llorar, muerte no existirá, la vida eterna reinará. Todos le admirarán, su hermosa faz verán, tan solo a Cristo honrarán. El reino de Dios, un reino que no acabará, el único hogar es el reino de Dios. Todos le admirarán, su hermosa faz verán, tan solo a Cristo honrarán.
gusto saludarte. Aquí estamos nuevamente, soy el pastor Edgar Bosicio, para acompañarte en tiempo de paz y abrir la Escritura, para descubrir un nuevo milagro de Dios que también puede hacer en tu vida y en la mía. Y al abrir la Escritura te voy a invitar a orar, a pedirle a Dios que nos acompañe. Amado Padre, gracias por tu amor y bendiciones. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Y en esta hora en especial te quiero pedir por mis queridos televidentes, aquellos que están a través de la pantalla o tal vez a través de la radio, queriendo encontrar una ayuda de tu palabra, Señor. Que ellos sientan tu presencia y tu cuidado en esta hora. Acompáñanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La historia de hoy, de un nuevo milagro de Dios, la vamos a encontrar en el segundo libro de los Reyes. Y también es una historia como la anterior, que tiene que ver con Eliseo, el gran profeta del pueblo de Israel. Y dice la Biblia en el capítulo 6, a partir del verso 8 del segundo libro de los Reyes, dice: estaba el rey de Siria en guerra contra Israel, y en consejo con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Entonces el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: no pases por tal lugar porque los sirios van hacia allá. De manera que el rey de Israel enviaba gente a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El corazón del rey de Siria se turbó por esto. Así que llamó a sus siervos y les dijo: ¿no me descubriréis vosotros quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Uno de los siervos le respondió: no, rey, señor mío. El profeta Eliseo que está en Israel es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. El rey ordenó: id y ved dónde está, para que yo envíe a apresarlo. Alguien le dijo: están en Dotán. El rey de Siria estaba en guerra con Israel, pero no una guerra de ejército a ejército, más bien era una guerrilla. Bandas de Siria iban y atacaban ciertos lugares estratégicos de Israel. Entonces Dios comenzó a través de Eliseo a decirle al pueblo de Israel, al rey de Israel, los planes del rey de Siria. Y entonces cada vez que el rey de Siria se movía en una dirección o en otra con su ejército, aparecía el ejército de Israel y él no podía hacer nada. Entonces él pensó inmediatamente que había un espía, un traidor entre sus filas. Entonces le preguntó a sus siervos allí: dime, ¿quién es el que está siendo nuestro espía? ¿Quién está pasándole esta información al rey de Israel? El problema era que el rey de Siria no había considerado algo: que a los ojos de Dios no hay nada secreto. ¿Habías pensado en eso? ¿Cuántas veces nosotros, para hacer una acción que no es muy buena o que puede ser reprochada por alguien, miramos para los lados, nos aseguramos que nadie nos esté viendo o que nuestro celular esté apagado y nadie nos escuche? Pero nos olvidamos de algo. Nos olvidamos de mirar hacia arriba. Porque siempre Dios está mirando nuestras acciones. Aunque tú no creas en Él, aunque tú estés muy lejos de Dios, Dios sabe lo que tú haces. Sabe lo que hay en tu corazón. Y es lo que le dijo un siervo al rey: Señor, lo que pasa es que está el profeta en Israel. Y a ese profeta Dios le dice lo que tú digas en tu habitación más secreta. Porque a los ojos de Dios no hay nada escondido. Hay gente que comete asesinato y nunca es descubierta. Hay gente que realiza acciones en contra de algunas personas y nunca las descubren. Pero eso ha quedado registrado en la memoria de Dios. A eso tú no puedes escapar.
Y eso es lo que nosotros llamamos conciencia muchas veces. Y cuánta gente que cree que ha hecho lo perfecto en algún momento no es capaz de callarlo, porque su conciencia está allí diciéndole que hizo algo muy malo. Incluso hay personas que se enferman y hasta que no confiesan su pecado y se rinden a Dios, no son sanados. Por eso es muy temible hacer algo incorrecto sin decírselo a Dios y pedir perdón a Dios por eso. Entonces, este rey pensó que podía solucionar su problema eliminando a Eliseo, eliminando a aquel que le descubría a Dios sus secretos. Pero es muy difícil pelear contra Dios. ¿Cuántas veces luchamos contra Dios y tratamos de alejarnos de Dios y andar lejos de Dios? Y eso es imposible. Entonces, el rey de Siria mandó a Dotán a apresar a Eliseo. Ahora, Dotán no era una ciudad militar. No había un ejército que la custodiara. Allí no había quien protegiera en verdad a Eliseo. Así que en verdad era muy fácil apresar allí a Eliseo. Y dice el relato allí, en el mismo capítulo 6 de Segundo de Reyes, el verso 16, dice que, el versículo 15, dice, el criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, dijo a Eliseo, «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?» Eliseo respondió, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo diciendo, «Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea». Y Jehová abrió entonces los ojos del criado, y éste vio en el monte que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros y de fuego alrededor de Eliseo. Qué interesante. Cuando salió este siervo y vio la ciudad sitiada, hizo inmediatamente una pequeña investigación, vio los riesgos que estaba corriendo, lo que sus ojos veían, y dijo, no, aquí la cosa no está bien. Y fue donde Eliseo, el profeta, y le dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Mira, está el ejército allí, no hay nada que hacer, estamos mal. ¿Qué vamos a hacer? Es imposible que tengamos éxito, porque hay un ejército. ¿Cuántas veces en la vida nosotros nos toca pasar por circunstancias difíciles y cuando sacamos las conclusiones vemos que no hay solución? Porque vemos lo que nuestros ojos ven, lo que está allí delante de nosotros, lo que la práctica, la realidad nos muestra. Mucha gente dice, bueno, es que hay que ser realista. Pero la realidad nuestra no es la realidad de Dios. Y la realidad de Dios no la estaba viendo este siervo, pero sí la veía Eliseo. Entonces le pide a Dios Eliseo que su siervo pudiese ver. Dice, por favor, abre sus ojos. ¿Quiere decir que ese siervo era ciego? No, él había visto al ejército. Y le dice, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Aquí estamos perdidos. El problema de él no era su vista física. El problema de él era que no estaba viendo con los ojos de la fe. Y Eliseo ora para que ese siervo pudiese comenzar ahora a ver con los ojos de la fe. Y cuando comienza a ver con los ojos de la fe, Dios le permite ahora ver la realidad espiritual. ¿Y qué vio?
un gran ejército en los montes alrededor y fuego alrededor de Eliseo protegiéndolo de ese ejército que quería destruirlo. Dios nos puede dar una visión distinta a las cosas. El problema nuestro es que nos enfrascamos tanto en nuestros problemas, miramos tanto nuestras dificultades, que no nos permite ver lo que Dios puede hacer o lo que Dios está dispuesto a hacer. ¿Cuántas veces nos rendimos antes de tiempo, pensando que ya no hay nada más que para hacer? Y hay mucho para hacer. Mucha gente por allí dice que todo tiene solución, excepto la muerte. Pero incluso para Dios la muerte tiene solución. Porque para los hijos de Dios, dice la Biblia, la muerte no es el final. La muerte es un sueño, pero no es el fin. Cuando estamos muertos nada sabemos, dice la Biblia. No es que vayamos a un lugar y de allí vemos lo que está pasando. No, nada sabemos. Los muertos nada saben, dice la Biblia. Pero a través de Jesucristo, Dios ha prometido que los muertos que creyeron en Cristo van a resucitar. Los traerá nuevamente a la vida cuando Él vuelva. El mismo credo católico lo dice, ¿no es cierto? Creo en Jesucristo y creo en la resurrección de los muertos. Creo que Cristo subió al cielo y vendrá, ¿no es cierto?, otra vez y resucitará a los muertos. Y eso la Biblia lo dice así. Por lo tanto, ni siquiera la muerte es lo final. Porque para Dios no hay nada imposible, aunque a nosotros nos parezca que es así. ¿Cuántas veces necesitamos la visión de Dios? Que Dios abra nuestros ojos y veamos su protección, su cuidado, su amor, incluso en las horas más negras. Hay un hermoso poema que dice el autor, estaba de noche soñando. Mientras soñaba yo iba caminando con Jesús por una playa y en el cielo pasaban todas las escenas de mi vida. Y yo iba viendo cómo 2 pares de huellas se iban quedando en la arena. Pero me llamó la atención que en los momentos más difíciles de mi vida, más oscuros, solo veía un par de huellas. Y al llegar al fin del camino, le dije a Jesús, Señor, ¿por qué me dejaste solo en los momentos más difíciles de mi vida? ¿Por qué solo veía un par de huellas? Y Jesús, con su mirada tierna y amorosa, me miró y me dijo, hijo, lo que pasa es que en esos momentos más difíciles y negros de tu vida, yo te llevaba en mis brazos. Por eso solo veías un par de huellas. Jesús siempre se preocupa por nosotros. Nunca nos abandona, nunca nos deja. Aunque pasemos por fuego, por agua, Él está allí con nosotros. Porque Él tiene cuidado de sus hijos. Y Él desea cuidarte a ti y a mí cada día. Por eso, frente a la dificultad, pídele a Dios la visión de Dios. Eliseo estaba viendo no lo que veían sus ojos materiales, lo que Dios quería que viera. Y era que estaba protegido y cuidado. Incluso el relato dice que Dios le pidió ahora al revés, que cegara la vista de los sirios. Y cuando llegaron los sirios allí, no podían ver a Eliseo. No era una ceguera total. Y él le dijo, mire, buscamos al profeta, yo los voy a llevar. ¿Y sabe dónde los llevó? A la capital, a Samaria, y allí estaban en medio del ejército. Y cuando abrieron sus ojos, se dieron cuenta que estaban rodeados del ejército. Y el rey le dice a Eliseo, oye, ¿qué hago con ellos? ¿Los mato? No, le dice. Dale un buen banquete, atiéndolos bien y mándalos de vuelta. No pagues con mal el mal que querían hacerte ellos. Págalo con bien. Maravillosa lección. Y ellos que buscaban a Eliseo
En un momento se encontraron en dificultades, pero al final tuvieron un banquete y volvieron a casa. ¿Cómo tratamos a quienes no nos tratan bien? Tratémoslo como Dios nos trata a nosotros. ¿Cuántas veces no hemos tratado bien a Dios? Y Dios nos trata con misericordia y con amor. Y desea que con los otros nosotros hagamos lo mismo. Que nos tratemos bien unos a otros. Acuérdate, no puedes esconder nada a los ojos de Dios. Para Él no hay nada escondido. Pero tampoco hay nada imposible para Dios. Y cuando se enfrentes a una circunstancia difícil, angustiosa, acuérdate que el Señor está contigo. El Señor te cuida, te ama. Y permite que haga el milagro que hizo con el siervo de Eliseo, de abrir sus ojos para ver la realidad espiritual. Los hijos de Dios tenemos que aprender a caminar como lo hicieron los patriarcas. Caminaron viendo lo invisible, viendo la meta final, que es la salvación, y no mirando solo a nuestro alrededor los problemas y dificultades. Dios está allí, a tu lado, cuidando y protegiéndote. No lo olvides, Él siempre va a estar allí para cuidarte. Por eso te invito a que creas en Dios, a que te acerques a Dios, a que vayas a su palabra, a la Biblia, y lo encuentres allí. Tal vez estás pasando una situación angustiosa. Tal vez lo que ven tus ojos es muy negro y oscuro. Pero Dios quiere darte una luz nueva, una nueva esperanza, una nueva forma de ver las cosas. Y solo lo puede hacer Él. Y Él tiene todo el deseo de hacerlo. Así que te invito a venir a Él, a su palabra, para encontrarte con Él y descubrir lo que tus ojos hoy no ven, pero Dios desea que tú puedas ver. Oremos para que eso sea una realidad en tu vida. Amado Padre, aquí estamos una vez más con nuestros queridos amigos, con tu palabra, para que tú puedas obrar en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuántos estamos pasando dificultades, tristezas, y todo lo vemos oscuro y difícil? Queremos, así como lo hiciste con el siervo Eliseo, abra nuestros ojos para ver la luz, para ver la solución a nuestros problemas que solo tú lo tienes, y puedas traer por sobre todas las cosas paz a nuestros corazones. Cuídanos, Señor, y danos esa paz que solo tú puedes dar. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una verdadera alegría para nosotros acompañarte en este día. Espero que este tema te sirva para fortalecer tu relación con Dios. Recuerda que puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org para adquirir de forma gratuita la revista Familia Feliz. En esta guía de estudio encontrarás la clave para hacer de tu familia un hogar de esperanza. Dale un tiempo de felicidad a tus seres queridos. Quédate en Nuevo Tiempo, canal de esperanza.